Bien, pues buenos días. Soy Teresa Alonso de IPES, como ya la mayoría de vosotros sabéis. Hoy vamos a disfrutar del webinario sobre presentaciones comerciales eficaces para vuestras empresas. Como siempre, antes de presentar a Silvia, que los que estuvisteis en webinarios anteriores ya la conocéis, pero bueno, antes de presentar a Silvia, os voy a pedir lo de todos los días. Súper importante, súper importante que todos mantengamos nuestros micrófonos apagados durante el transcurso del webinario, para que no oigamos los ruidos de las mesas o bueno, para que podamos disfrutar del webinario correctamente. En el momento que Silvia abra el turno de preguntas, pues entonces sí que podéis abrir vuestro micrófono de modo ordenado para que podamos resolver vuestras dudas. Si sois tímidos o si no funciona el micrófono, pues lo haremos a través del chat. El vídeo tampoco hace falta. Si cerráis el vídeo seguramente obtendréis mejor calidad de sonido. Y nada más, solo estas pequeñas recomendaciones. Ahora os presento a Silvia Berrio, de Auden, que como os decía ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y nada más, muchas gracias Silvia y todo el paso. Gracias, Teresa. ¿Se me escucha bien? Yo te oigo muy bien, sí. Vale, fenomenal. Pues buenos días a todos. Y os cuento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de presentaciones comerciales, pero en un contexto amplio, porque bueno, pues puede aplicar a la presentación de un producto o una línea de servicio específica o también a la presentación de nuestra empresa, ¿no? En un momento dado en una reunión, puede ser que sea una reunión inicial o una reunión de toma de contacto y tengamos que hablar de nuestra empresa en general, o a veces ya nos encontramos en una segunda o tercera reunión en la que vamos a contar algo mucho más específico, ¿no? O hablar solo de precios o hablar de una de nuestras líneas de negocio. El motivo de esta presentación, y seguro que muchos de los que estamos conectados nos sentimos identificados, fijaros, al final en nuestro día a día, seguro que muchos de los que estáis aquí además tenéis alguna función comercial, si no directa o indirecta, y os habéis visto en la situación de tener que contar vuestra empresa con un enfoque comercial. Pero es que además seguro que muchos de los que estamos aquí, a mí misma me ha pasado, en nuestro día a día a veces también recibimos presentaciones de otros. A veces otros nos cuentan su negocio, nos cuentan su empresa o nos quieren vender algo también a nosotros. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión seguro que os habéis dado cuenta de ciertas cosas que os han gustado o que no os han gustado, o esta persona se enrolla demasiado, o venga, a ver si va al grano, o al revés, o gente a la que en un momento habéis tenido que atender para que os pues, intentara vender algo o contar algo y os ha sorprendido positivamente. Habéis retenido la información y habéis memorizado lo que os ha contado, ¿no? Seguro que nos hemos visto en las dos situaciones. Entonces me gustaría que durante toda la jornada hicierais también esa reflexión, ¿no? Cuando os han ido a contar a vosotros cosas con ese enfoque comercial, las que os han gustado, ¿por qué os han gustado? Porque a veces hay algo común detrás de esas presentaciones que haga que nos resulten más atractivas. También os quería contar que las vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista del contenido, de lo que se cuenta, en qué orden, si es mejor enrollarse, bueno, qué cosas podemos destacar. También desde un punto de vista visual, algunos trucos, independientemente de la herramienta que utilicéis, que puede ser desde un simple PowerPoint a un dossier en papel, algunos trucos visuales y también algunos aspectos que tienen que ver con el contenido o con la estructuración del contenido desde un punto de vista visual también, ¿no? Por tanto, pues vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cómo contar las cosas y también de cómo reflejarlas en un documento gráfico cuando nuestra presentación empresarial va acompañada de un documento gráfico o de alguna presentación, que no son pocas veces. No pasa, ¿verdad? El PowerPoint. Le estoy dando hacia adelante y no lo veis, ¿verdad? Se ha quedado atascado en la pantalla, en la portada. Efectivamente, no lo vemos, Silvia. Vale, pues Haz lo que te hemos dicho, lo que te he dicho antes. sí, voy a volver a compartir. Perdona, ¿se me oye mejor ahora? Se te oye, aunque con un poquito de ruido. Un poco de ruido, ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí hemos conseguido pasar a la segunda hoja. Sí.
Vale, fenomenal. Lo primero, para contextualizar todo esto, para contextualizar el día a día de nuestras reuniones, y es casi la madre del cordero de toda presentación comercial, es poner el foco en el segmento al que la estamos dirigiendo, ¿no? No es lo mismo, como yo os decía al principio, una presentación general, el primer contacto, la primera oportunidad que tienes de reunirte con un cliente potencial y hablarle de tu negocio, o si está dando respuesta a una petición concreta. No es lo mismo si nos estamos dirigiendo al sector público o privado, a qué segmento de cliente es, si es para una empresa o si es para un usuario final. Muchos de nosotros, cada vez más, tenemos muchas presentaciones diferentes, sobre todo cuando nos estamos apoyando en un soporte gráfico o en un soporte visual, y las adaptamos en función de nuestra audiencia. Y luego pasa otra cosa, que nunca sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de contarlo. Hay veces que hay pues, reuniones sorpresas u oportunidades inesperadas. Respecto a los aspectos bueno, pues de contenido que vamos a hablar, como os decía, vamos a hablar de aspectos escritos, tanto del contenido como de la forma, y de la parte que tiene que ver con las habilidades de comunicación, ¿no? No solo en cómo se cuentan las cosas, sino en poder valorar hasta qué punto el contenido que estamos utilizando es adecuado. Hay una cosa que sí que os quiero invitar a hacer cuando terminemos esto. No sé si los que estáis conectados, si no luego cuando empecemos la ronda de preguntas me contáis, ¿habéis tenido ocasión alguna vez de escucharos en vídeo? De veros contando, hablando de vuestra empresa, o haciendo una presentación. Es útil, sobre todo cuando uno puede volver y escucharse, para detectar cosas, para tener ese feedback, ¿no? ¿Qué es lo que habría contado de otra manera? ¿Qué es lo que ha hecho bien? ¿Qué es lo que ha hecho mejor? Si alguno de vosotros tiene la ocasión en un momento de grabarse 5 minutillos haciendo un resumen de su empresa y luego escucharlo, os aseguro que, mira, por aquí nos dicen sorprende para mal, bueno, y a veces para bien. Pero efectivamente, Javier está diciendo es muy útil verse, es muy útil escucharse, escuchar muletillas que uno puede tener y que no se da cuenta. Y verse desde fuera, ¿no? Y verse reflejado. Si no habéis tenido la ocasión de escucharos, os animo a que hagáis este pequeño ejercicio. Y vamos a empezar más por la parte de comunicación, ¿vale? Y luego ya pasamos a otros aspectos de las presentaciones. Hay dos cosas aquí importantes, ¿no? Lo que decimos y cómo lo decimos. Y el cómo lo decimos, a veces, no es que no es que sea determinante, pero a veces juega un papel mucho más relevante que lo que decimos. En muchas ocasiones las personas nos podemos quedar atascadas, o podemos estar transmitiendo un contenido que no está llamando mucho la atención a nuestro interlocutor, pero el tono, los gestos, la actitud, la sonrisa y todo lo que acompaña ayuda a captar la atención, ¿no? Hay otro ejercicio que, bueno, es un poco más complicado hacerlo de manera individual, pero también se aprenden muchas cosas y es muy interesante. Cuando en un grupito de compañeros de trabajo, pues hacemos el juego de que cada uno de ellos cuente su presentación empresarial y luego se hace una ronda de votaciones anónima, oye, vamos a dar puntos, venga, sin decir quién ha votado qué, del 1 al 10. Hay bastante consenso. Cuando tú preguntas qué presentación te ha gustado más, suele coincidir que hay una que se lleva el 60 o el 70% de los votos. Y esto es por algo, o sea, suele haber cosas detrás que hacen que haya, bueno, pues personas que con su lenguaje, con su comunicación nos generen más impacto, ¿no? Esto, bueno, pues si tenéis la ocasión entre compañeros de trabajo en hacer este ejercicio también es muy interesante porque se sacan conclusiones y se identifica qué tienen en común aquellas presentaciones que nos han generado más impacto. La comunicación verbal, y esto porque lo cuento, porque hay veces que no podemos apoyarnos en ese soporte gráfico, tiene una serie de ventajas y las desventajas. Pero ojo, esas desventajas también les podemos dar la vuelta y convertirlas en aspectos a nuestro favor, ¿no? Es mucho más rápida, existe retroalimentación, es decir, podemos escuchar o podemos simplemente con la mirada, y esto es muy útil, saber si está gustando o no está gustando y por tanto profundizar más en algunos aspectos o ir más deprisa, y es capaz de proporcionar más cantidad de información en menos tiempo. El inconveniente de la comunicación verbal, cuando no nos apoyamos en un elemento visual, es que hay más potencial de distorsión y que el riesgo de interpretación es mucho mayor.
Hay un aspecto en lo que tiene que ver con interpretación de los mensajes que se llama el sesgo, no sé si lo habéis oído, el sesgo perceptivo, que incorporamos las personas en función de nuestro pasado, de nuestra experiencia, a los mensajes. Seguro que alguna vez habéis hecho bueno, pues habéis escuchado hablar del teléfono escacharrado como juego, o dinámicas similares en las que los mensajes se van distorsionando, ¿no? Los mensajes se distorsionan porque van perdiendo información y esto es normal porque nuestra memoria es limitada y a medida que tenemos que contar una historia, vamos resumiéndola, pero lo interesante no es eso, lo interesante es cómo completamos los huecos y completamos los que nos faltan con cosas de cosecha propia, ¿no? Em, este riesgo de sesgo, ¿cómo le podemos dar la vuelta en una presentación comercial? Pues con esa retroalimentación de la que os hablaba. Como uno tiene la capacidad de saber, a veces solo por la cara, si lo que está contando está gustando o no está gustando, puede sobre la marcha ir poniendo el acento en aquellas cosas que, bueno, pues que denoten que la persona con la que estamos hablando le están gustando más, ¿no? Y esa es la parte positiva de tener la oportunidad de tener una reunión y de contar cosas. Respecto a la comunicación no verbal, es todo lo que tiene que ver con el contacto visual, con los gestos faciales, con la postura, con la distancia corporal. Yo aquí quiero hacer un paréntesis en la parte de comunicación no verbal. De hecho, fijaros que no me voy a enrollar demasiado en ella en esta presentación porque sería casi otro webinar. Hay muchísimas teorías que hablan de, no sé, pues, comunicación no verbal como algo, como unas reglas. Pues si la persona se toca la nariz, significa que está enfadada. Y si se rasca, yo, y a lo mejor esto solo es una opinión personal, no soy muy partidaria de esas teorías. Realmente, vamos, creo que sí, puede haber ciertas cosas, pero no tienen tanta importancia como el bombo que se les da, ¿no? Sí que creo mucho más que la parte verbal tiene que acompañar a la no verbal. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una consistencia. Por poneros un ejemplo muy tonto, no podemos estar dando una noticia alegre con cara de enfadados. Bueno, pues esa conexión entre la verbal y la no verbal sí creo en ella, ¿no? Que el hecho de que una persona se esté rascando un ojo signifique que, bueno, yo personalmente lo tomo con más cuidado. Las habilidades principales y los que estuvisteis hace 2 semanas en el webinar de negociación, hablamos un poquito por encima de ellas, las habilidades principales que están detrás de la comunicación son la escucha activa, la asertividad y la empatía. Estas tres forman parte de una pirámide de ser capaz de ponerse en el lugar del cliente, entender qué teclas hemos tocado que pueden estar llamando su atención y adaptar nuestra presentación a esto. Una de las cosas que vamos a ver hoy y que os voy a contar como mensaje principal es que nuestra presentación tiene que ser flexible. Flexible, ¿qué significa? Que hoy día cada vez es más tendencia, y hay un porqué, a no llevar una presentación muy larga, lo más corta posible. Y todavía hay amigos de las presentaciones al peso. Pensad al revés, cuando os ha llegado un documento de una empresa con muchísimas páginas, ¿lo leéis entero? ¿Veis todo lo que contiene o miráis todas las páginas? Hay que hacer, os decía, hacer el ejercicio al revés, ¿no? Cuando algún comercial ha contactado con vosotros, pues al final es mejor tener una presentación brevísima y en función de cómo vaya la reunión, del feedback que tú estés captando, y para eso hay que tener ciertas habilidades de comunicación, adaptarla, orientarla, extenderte en eso que a la persona le importa o poner el foco en ese aspecto concreto que has visto que le ha preocupado. En el webinar que tuvimos hace 15 días, yo os decía que en una reunión, el contexto era negociación, en este caso estamos hablando de presentación empresarial, pero el punto de partida recomendable es el mismo. Es mucho mejor dejar hablar al cliente primero, escucharle, si podemos a partir de ahí identificar dónde están las teclas verdes que vamos a tener que tocar, y a partir de ahí veremos qué parte nos interesa contar de nuestra presentación, porque a lo mejor no le interesa que le contemos nuestro pasado o nuestra historia, a lo mejor sí que quiere saber nuestras referencias o proyectos previos. Es decir, si directamente nos ponemos a contar nuestro speech y nos ponemos a hablar de nuestra empresa, dando por hecho que quiere escuchar todos los puntos que tenemos preparado, habrá algún momento en el que vamos a aburrir o en el que van a desconectar, ¿no? Entonces, siempre dejad hablar a la otra persona, escuchad y a partir de ahí decidís por qué parte de la presentación queréis empezar. Yo cada vez más, si puedo, las llevo en una hojita. Llevo una hoja con 4 ideas y a partir de ahí desarrollo.
De hecho, porque corres otro riesgo. Si llevas tus presentaciones muy desarrolladas, puede ser que estés incorporando cosas que se salgan de lo que el cliente tiene en la cabeza. Y entonces os aseguro que desconectan, que dejan de escuchar. Vamos a verlas muy por encima, aunque estoy segura que todos las conocéis y ya hablamos de ellas hace 2 semanas. La escucha activa pues, es la capacidad de entender la comunicación no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del que habla. Es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona dice, sino también qué es lo que hay detrás. ¿Por qué es importante esa escucha activa y el entender qué hay detrás? Porque es lo que nos va a dar la capacidad de ajustar nuestra presentación comercial y poner el foco en lo que el cliente quiere oír o en lo que más le apetece. Y si hace falta pasar muy deprisa algunas cosas y extenderse en otras. ¿Qué cosas denotan que una persona bueno, pues está aplicando la escucha activa? Cuando vosotros habláis con alguien, si os mira, si refuerza quiere decir te pide preguntas, tiene dudas, asiente con la cabeza. Ver también el lenguaje no verbal. Cuando uno está con un grupo de clientes que te están escuchando, a veces, seguro que os ha pasado a todos, por la cara que están poniendo, ¿sabes? O que te van a interrumpir, o que te van a preguntar una duda, o que algo no les está encajando, o que se les ha iluminado la cara. A las personas nos cuesta mucho no mostrar con algún tipo de gesto qué es lo que estamos pensando, ¿no? Y esos pequeños detalles durante la reunión también los podemos captar. Si la persona obtiene las ideas principales y retroalimentación, es decir, si en un momento dado pues, te trasladan algo que denota que te han estado escuchando. Ahí esto yo lo cuento como anécdota muchas veces, que tiene que ver con la retroalimentación. Yo no recuerdo si es en un capítulo de Los Simpson o qué serie, porque no recuerdo ahora mismo cuál era. Alguien recomienda a otra persona, repite la última palabra de lo que ha dicho, ¿no? Si tú dices, mañana va a llover, llover. Tengo hambre, hambre. Y entonces esa retroalimentación absurda denota que estás escuchando, ¿no? Bueno, pues si es falso se va a notar también. La asertividad es, desde mi punto de vista, una de las habilidades de comunicación más complicadas de poner en práctica y más complicadas de desarrollar, pero es muy importante también, y también es importante en las reuniones comerciales, que es la habilidad que nos permite mostrar nuestras opiniones y defenderlas sin causar agresión ni tampoco recibirla, ¿no? Decir no cuando se quiere decir que no sin perjudicar a nadie. ¿Esto cómo se aplica a una reunión comercial? Y seguro que también nos ha pasado. Hay veces que uno a una reunión comercial va solo y cuenta su libro él solo, y hay veces que vas con más personas de la empresa o más personas del equipo. Y hay personas que tienden desde un punto de vista comercial a decir que sí, que sí, que sí, que sí, que el cliente siempre tiene la razón, y a lo mejor el que está al lado, uy, cuidado, que te estás metiendo en un jardín, ¿no? Entonces, hay veces que el cliente pregunta cosas que podría hacer que nuestro servicio no fuera viable, que no fuera rentable, que fuera muy complicado de prestar. Y en este momento, que es un cliente nuevo, no queremos perderle, no queremos decir, no, esto no lo podemos hacer. Pero a lo mejor tampoco es el momento de decirlo, ¿no? Bueno, pues esta es una de las habilidades que nos haría en un momento dado responder al cliente diciéndole, bueno, pues que no las cosas que no podemos hacer, sino automáticamente aportándole cosas que sí podemos hacer, ¿no? Porque esto nos puede pasar. Por eso esta habilidad también es importante en las presentaciones comerciales. Y la última, la empatía, que está muy relacionada con la escucha activa, ¿no? Que es, bueno, pues el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del cliente. Sin la escucha activa no podemos tener empatía. Y sin estas 3 habilidades no vamos a ser capaces de flexibilizar nuestra presentación comercial, que es la premisa de este webinar, ¿no? Presentación comercial muy chiquitita y que pueda readaptarse en función de la audiencia que tenemos. Esto es lo que yo os comentaba antes, que no podemos hacer aquí, pero bueno, que si no lo habéis hecho, si algunos no tenéis un rol comercial y no lo habéis hecho todavía, o sí lo tenéis, pero no os habéis escuchado, os invito a hacerlo y a reflexionar sobre lo que habéis contado. Os vais a dar cuenta de cosas que os han faltado, que os hubiera gustado decir y es muy, muy útil. Y cuando la hagáis, ¿vale? Reflexionad, aparte oye, pues muletillas que os hayáis escuchado, cosas que os hayáis dado cuenta que han quedado un poco en el aire, si a nivel de contenido hablamos de esto. Es decir, la primera vez que presentamos una empresa, muchos descompensan la información que dan
sobre los distintos apartados de los que se puede hablar. Imaginaros que os enfrentáis a un cliente por primera vez y que no sabe nada de vuestro negocio. Bueno, pues cosas mínimas que tienen que estar, datos de contacto. Me diréis, esto es una obviedad. Bueno, pues hay personas que en la presentación no dejan sus datos de contacto. Dejan la web pretendiendo a lo mejor que alguien luego vaya y mire. Los datos de contacto no son solo una tarjetita, tienen que estar bien presentes. La historia de la empresa. La historia de la empresa implica hablar de hitos, no contar un testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que este es uno de los puntos críticos que puede aburrir al interlocutor, pero que si se hace bien puede aportar mucho valor. Mirad, una de las cosas que vemos en los cursos, cuando hemos hecho este taller presencial y hemos hecho la dinámica que yo os decía de, venga, pues cada uno que presente su empresa y luego votamos a ver cuál nos gusta más, las presentaciones que suelen gustar mucho tienen una cosa en común respecto al punto 2, respecto al punto de cómo cuentan la historia de su empresa. Y es que normalmente juegan con un pequeño componente emocional, es decir, no dan muchísima información de todo el histórico, sino que cuentan una anécdota. Cuentan a lo mejor la anécdota tan simple del origen de la idea. ¿Sabes cómo empezamos? O te cuento cómo se nos ocurrió esta empresa, ¿no? O a mí esas cosas se me quedan grabadas generalmente. Si tú a alguien le pones un papel y le dices, en los años 80 éramos no sé quién, y luego nos fusionamos, y luego pasamos a ser 3000 y empiezas a dar un montón de datos, el interlocutor en un momento dado puede desconectar. Si dentro de todos esos hitos coges alguno que tenga pues alguna anécdota, algo que contar, algo que pueda estar relacionado con la persona que nos está escuchando o con el sitio donde vive, bueno, un guiño emocional, ¿vale? Aquí hablamos de hitos y algún guiño emocional porque captamos atención, hacemos que el interlocutor abra las orejas y nos siga escuchando. Hablar del equipo de trabajo. Esto hay muchas empresas que no lo hacen. No se trata de dar nombres, sino de identificar aquello que nuestro equipo puede aportar a esa empresa. Y esto muchos luego lo preguntan, es decir, oye, pero tenéis gente que sepa hacer esto, pero tenéis es bueno hablar del equipo también. Es decir, a lo mejor no hablar tanto de producto, no hablar tanto de servicio, poner en valor el equipo. Hablar del negocio. Hablar del negocio mmm, sin aburrir al cliente. ¿Esto qué implica? Que a lo mejor él está interesado de todas las líneas de negocio que tú tienes solo en una. Puedes contarle y debes contarle todas por encima, pero da un paso más allá. Es decir, cuéntale cómo haces las cosas, que vea dónde aportas el valor, ¿no? Nosotros, y que ese valor realmente sea diferencial. Nosotros vendemos A, B y C. Bueno, pues no solo cuentes que vendes A, B y C, sino en un momento algo que sea interesante. Mira cómo lo producimos. Fíjate cuando llegamos a este punto, hemos aprendido que, bueno, pues que una mejora que podíamos incorporar era empaquetarlo de esta manera y hemos empezado a hacerlo. Cuenta anécdotas de este tipo. Habla de logros, no tienes por qué dar el nombre de otros clientes, a veces por confidencialidad no se puede, pero en la medida de lo posible sí que es bueno mencionar ejemplos reales, ¿no? Contarle a la empresa cosas que has hecho con empresas de similares características inspiran, generalmente inspiran. Habla de los puntos fuertes y de los puntos fuertes que pueden tener que ver con plazos, pueden tener que ver con calidad. Intentad diferenciaros pero de una manera elegante, es decir, no diferenciaros si puede ser mencionando a la competencia, no esto cada vez se hace menos. A nivel gráfico, ¿qué 4 puntos yo os recomendaría que tuvierais en cuenta? Ahora mismo hay muchísimas herramientas, es decir, desde un PowerPoint básico hasta el Canvas, hay un montón de herramientas de Microsoft y algunas también pues de otras marcas, ¿no? Comerciales, pero hay cantidad de cosas para hacer presentaciones comerciales y como para que no sean las unas calcadas de las otras. Hay 4 elementos, la profesionalidad, la extensión, que las cosas que debemos incorporar son las justas y necesarias. Insisto, creo que la tendencia ahora mismo es la de ser lo más breve posible. Sí puede ser más imágenes que textos y, por supuesto, buena redacción, ¿no? Estas serían un poco las 4 premisas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta o aspectos importantes? Que los clientes recuerden el negocio, partir siempre de eso. Y vuelvo a lo que os ponía antes como ejemplo. Yo he habido empresas que las he conocido en muchas circunstancias, algunas de ellas en algún curso, otras veces pues porque estaba asesorando o no lo sé, o hemos coincidido en una sesión de networking. Ha habido gente que a mí me ha marcado, que me ha marcado, que ha hecho que yo recuerde. Y tengo que preguntarme, y vosotros tenéis que preguntaros, ¿por qué en algunas presentaciones empresariales
nos hemos quedado con eso. ¿Por qué esa empresa la recordamos? Si empezáis a pensar, seguro que se os ocurren cosas parecidas a mí, porque contaron una anécdota que nos llamó la atención, porque hicieron algo diferente, porque hicieron algo distinto. Hay algo, ¿no?, que nos marca. Yo siempre cuento el ejemplo de una chica que conocí en Benidorm hace ya muchos años en un curso que di sobre innovación y esta chica tenía una empresa de decoración y de diseño y cuando terminamos la sesión, cuando terminamos la jornada de las actividades, repartió tarjetas entre los asistentes y claro, pensaba, pues repartir tarjetas no tiene nada especial. Bueno, pues una de las cosas que hizo es que cada tarjeta era diferente, tenía un diseño distinto, una tipografía de letra diferente y lo contó. Dijo, os doy tarjetas, no sé la que os va a tocar, cada una es distinta. Bueno, pues ese pequeño gesto, o sea, estar repartiendo tarjetas y cada tarjeta es diferente, a mí, por ejemplo, ya se me quedó grabado. Y además esa persona era diseñadora y decoraba interiores, ¿no? Con lo cual, pues cada una tenía una foto de ejemplos de cómo podía quedar el salón y demás. Pues eso es un ejemplo que a mí me marcó, ¿no? Otras empresas que simplemente me han contado cómo nació o cómo se les ocurrió la idea de montar el negocio y lo han contado de una manera algo divertida, ¿no? Pues yo ya les he mencionado un montón de veces. He hablado de ellos con mi familia, he hablado de ellos en los cursos, les he hablado a otras empresas. Han conseguido que les recuerde. Cuando hacéis una presentación comercial o de vuestra empresa, el objetivo es que os recuerden. Es mucho mejor objetivo que el pensar en una venta a corto plazo, porque al final la capilaridad que uno consigue impactando y consiguiendo que otros hablen de él es mucho mayor. Puede ser que esa reunión no te lleve a un acuerdo con esa empresa, pero sí que te has quedado en su memoria. Y muchas veces te vuelven a llamar, te contactan más adelante o te escriben, ¿no? Que capten el mensaje de en qué les beneficia mi producto o el servicio. Y luego tener en cuenta también, bueno, pues que dentro de a quién le contamos nuestra empresa o a quién le hacemos la presentación comercial, no es lo mismo hablar con la persona que toma la decisión que contárselo a otra, ¿no? ¿Cuál es nuestro interlocutor ideal? Bueno, pues quien toma la decisión, quien tiene la necesidad y quien tiene el presupuesto para ello. No siempre coinciden estas tres cosas, ¿no? Cuando no se nos da esto, a veces lo que pasa es que nos cuesta hacer un esfuerzo adicional porque sabemos que al que se lo estamos contando, luego se lo tiene que contar a un tercero. Cosas que tenemos que tener en cuenta, importantes. Yo aquí hablo de PowerPoint, pero insisto, hay muchísimas herramientas visuales, da igual la que estéis utilizando. No usar imágenes genéricas en la medida de lo posible, porque ya las ha visto demasiada gente. Si se puede, tener diseños propios. Cada vez es más habitual que en las reuniones comerciales no las tenga una figura exclusivamente comercial, sino aquel que tiene un buen conocimiento de causa del producto o del servicio. Internamente, de hecho es bueno, o sea, quiero decir que la persona que cuenta el servicio o el producto lo conozca muy bien, suele ser positivo, ¿no? Internamente hay que estar muy consensuados y muy coherentes con el mensaje que se quiere dar de la empresa. Da igual si se tiene un rol exclusivamente comercial o si eres el CEO o si eres un técnico. Tenéis que estar alineados en el mensaje que se está trasladando. Algunas técnicas, ¿no? Y ahora estamos centrados un poco más en el contenido, en cómo abordar esa presentación. Y recomendaciones que yo os doy. Partir de una idea principal y apoyarla con ejemplos. Os decía antes que hay veces que hay pequeñas píldoras o guiños emocionales que nos hacen recordar. Los ejemplos a veces también son guiños emocionales, son cosas que ayudan a entender lo que se está contando, ¿no? En general es muy aburrido para los que te están escuchando, bueno, pues si uno hace como que todas las ideas que está contando son importantes. Si todo es importante, no van a prestar atención a nada, no van a saber, no van a tener sentido de la prioridad, ¿no? Hay que apoyarse en ejemplos y también intentar evitar tecnicismos o cosas que solo unos pocos pueden entender. Ahora bien, yo os digo, presentación flexible e intenta evitar tecnicismos, pero si el interlocutor que nos está escuchando empieza utilizando tecnicismos, entonces acompañadle. Es decir, ahí tendríamos el guiño, ¿no? Si el interlocutor que nos está escuchando se muestra un poco distante, pues haced vosotros lo mismo, ¿no? Esa flexibilidad depende de que hayamos dejado hablar a la otra persona.
La idea principal, es decir, con lo que queremos que se queden, hay que repetirla varias veces. A veces dicen, como mínimo 3. Bueno, pues yo no sé si son 3 o 2 o 4, ¿no? Intenta que lo que tú quieres que el cliente recuerde, decirlo al principio, volver a decirlo entre medias de la presentación y decirlo al final. Hay que volver sobre la idea principal, bueno, por lo que ponemos aquí en la presentación, porque a veces cuando empezamos a contar cosas nos vamos por las ramas. Cuando hemos hecho ejercicios de presentar la empresa, esto lo vemos mucho. O sea, vemos mucho este irse por las ramas, ¿no? Y la gente desconecta también. Hay que conseguir enlazar y volver al producto, volver al servicio. Otro error relacionado con esto muy habitual y me encuentro mucho cuando evaluamos presentaciones comerciales es que al final la gente no termina de decir a qué se dedica, precisamente por irse por las ramas. A mí ha habido empresas que me han hecho una presentación de su empresa y cuando han terminado no me he enterado. He tenido que preguntar, pero entonces ¿qué hacéis? ¿A quién le vendéis exactamente? ¿Cuál es vuestro producto? No me he enterado, no lo he entendido, ¿no? ¿Y cuál es la idea principal? Es que no me han contado exactamente a qué se dedicaban o cómo lo hacían. Se han estado enrollando con la historia y el origen de la idea durante 20 minutos y cuando han querido llegar a lo importante han tenido que pasar de puntillas. Incluir material audiovisual relevante y específico. Es importante meter gráficas, dibujos, si puede ser con colores coherentes o consistentes, incluso corporativos. Cada vez más, cuando yo os decía antes, oye, si es que yo ya últimamente llevo solo una hoja, lo que es para presentar la empresa, ¿eh? Luego uno puede tener por detrás anexos o catálogos de productos o catálogos de precios. Claro, una vez ya que has contado las 4 ideas principales, se puede entrar en materia y puedes tener una presentación B mucho más extensa si es que procede y si es que el cliente tiene interés, ¿no? Pero enseñar las cosas cuando son para una toma de contacto inicial de la manera más breve y más genérica posible. Tener en cuenta el tipo de interlocutor que tenemos delante y sobre si lo sabes y si no lo sabes por el feedback que vayas captando durante los primeros minutos que hables con él. Y aquí contaros si a lo mejor algunos de vosotros también os podéis sentir identificados con esto si hacéis otro ejercicio que os comento después. En principio, cuando hablamos de una persona que escucha, es decir, que está sometida a un proceso de comunicación, que se le cuentan mensajes, se habla de personas visuales, personas auditivas y personas kinestésicas. No son excluyentes. Puede ser bueno, pues que tengan un poco de todo, ¿no? Ahora os cuento lo que es cada una, pero antes de eso, sí que invitaros a, cuando escuchéis una presentación de alguien o veáis una presentación de otra empresa, o escuchando a un compañero de trabajo hablar, pensad qué os ha llamado más la atención cuando ha terminado y con qué os habéis quedado. Con qué os habéis quedado suele demostrar si tendéis más a ser visuales o auditivos o kinestésicos. Cuando en un curso escuchamos a unas cuantas presentaciones y luego preguntamos a la gente qué le ha llamado la atención de esas presentaciones, efectivamente las personas se quedan con cosas distintas, ¿no? Y hay gente que se han visto más impactadas por los dibujos o por lo que se está contando. Las personas visuales son aquellas que suelen recordar imágenes o conceptos o gráficos. Para este tipo de interlocutor no puede haber mucho texto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es captar su atención. Las personas auditivas suelen recordar mejor las palabras, los gestos, les gusta conversar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya os habrá pasado también que hay clientes que disfrutan o que les resulta agradable que se genere una conversación durante un ratito ajena a la venta. Y luego ya hablaremos del producto, ¿no? Y también personas kinestésicas, que son las que se dejan influir un poco más por los mensajes emocionales. Normalmente, pues fíjate, temas personales incluso, cuando haya este guiño emocional que yo os decía, bueno, pues hay personas que este guiño emocional es es lo que les hace captar la atención, ¿no? Lo que les hace atendernos. Esto no quiere decir que si estamos ante una persona que el componente emocional le impacta más, estemos todo el rato contándole anécdotas. Estas 3 categorías sirven un poco para enganchar desde el principio. En cualquiera de los casos, no debemos hacer abuso de ninguna de estas cosas. Si nosotros, hay gente que quiere texto, ¿no? Hay gente que le gusta, que necesita leer, que necesita subrayar. Si nosotros
estamos ante una persona, yo qué sé, auditiva, por ejemplo, y solo le ponemos texto, le vamos a aburrir. Pero como a priori son 3 perfiles que no son excluyentes, bueno, pues está bien hacer un equilibrio entre estos 3 niveles. Y si sobre la marcha nos damos cuenta de que están captando más la atención los gráficos y las imágenes, bueno, pues entonces nos podemos enrollar un poco más ahí. Recoger información de cuál es el botón que activa el interlocutor. No sé si os ha pasado, estoy segura de que sí, que tú vas a una reunión con una idea de lo que vas a contar y después de haber escuchado 3 minutos o 4 minutos hablar a tu cliente, te llevas el discurso por otro terreno. Si esto es así, enhorabuena, porque es lo que hay que hacer. Es decir, no podemos ir a hablar de nuestro libro. Si nosotros detectamos cuál es el botón que ha activado al oyente, hay que seguir con ese botón. Luego podemos añadir cierta información, ¿no? Pero es un error, y es un error grave el intentar sí o sí contar lo que tenemos en la cabeza sin habernos dado cuenta de que la persona hay cosas que no le están interesando o que no quieren escuchar, ¿no? Es decir, hay veces que puede ser el precio, que puede ser el plazo, que puede ser el producto, que puede ser el equipo de trabajo, que, como os decía, le llame la atención una anécdota o algún componente un poquito más emocional. Bueno, pues si nuestra presentación la pudiéramos dividir en porcentajes, ese botón que activa el interlocutor tendría que tener por lo menos un 50% del peso. No pasarse de longitud. Este es otro error habitual. Cuando yo pido a los alumnos que preparen una presentación y que la traigan al día siguiente y que la cuenten, todas son largas. Todas son largas. La mayoría de ellas son largas. Porque la gente no quiere dejarse cosas sin contar. Cosas de su libro, como yo os decía. Entonces, el resto del grupo, bueno, pues empiezas a percibir que llega un momento que están perdiendo atención o dejando de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué factores podemos tener en cuenta para considerar que una presentación puede ser demasiado larga? Bueno, en general, un servicio, por naturaleza, la presentación tiene que ser más larga que la de un producto. Vender un servicio puede ser complicado a la primera. Luego me contáis cuando hagamos el turno de preguntas, pero bueno, pues es probable que algunos de los que estéis escuchando tengáis empresas del sector servicios. Se tienen más cosas que contar generalmente, ¿no? Si tú tienes una empresa del sector industrial y lo que vendes es un commodity, que es no sé, un trocito de acero, bueno, pues cosas que tienen una aplicación, ahí es muy, muy complicado que te enrolles muchísimo con el producto. Ahí es donde entran en juego otras cosas que tienes que contar, ¿no? Si el cliente parte de cero, si no conoce el producto o servicio, también va a llevar algo más de tiempo que si solo necesita conocer cierta información. Cuando los clientes no tienen información previa, normalmente se supone estamos mucho más lejos de la venta y por tanto necesitan más información. Podemos hacerles preguntas previas. De hecho, sería recomendable que en el 100% de los casos hicierais preguntas previas. ¿Conoces este servicio? ¿Conoces nuestra empresa? ¿Has trabajado alguna vez con alguna empresa similar? Y que os cuenten, porque en ese que os cuenten ya os van a trasladar información de lo que les gusta, lo que no les gusta, posibles dudas que tengan. Esta pregunta, quedaros con ella, luego os pasaremos la presentación, pero ese previo de intentar que él te cuente hasta qué punto sabe o no sabe de este tipo, te trasladan prejuicios muchas veces. Sí, te dicen, sí, no, a mí han venido a verme muchas empresas parecidas, no, pues si todas son iguales, por ejemplo. Pues ahí ya sabes que tienes que intentar diferenciarte, ¿no? O te dicen algo que no es exactamente así, o sea, te das cuenta de que tienen una concepción equivocada de tu empresa, pues ya tienes una oportunidad también para poner en valor cosas que te has dado cuenta de que no conoce. Otro truco que tiene que ver también con la longitud, podéis tener la misma presentación y llevar un estándar a todas las reuniones, pero estar preparado para contar 2 versiones, la versión corta y la versión larga. ¿Cómo? Bueno, pues puedes tener un resumen ejecutivo chiquitito o, como yo os decía, una presentación de 1 o 2 hojitas y luego un catálogo más amplio por si es necesario sacarlo, y en función de cómo vayan las cosas, pues flexibilizar y contar más de una o de otra, ¿no? Tener la presentación ensayada. Hacedlo si no lo habéis hecho, y lo que os decía a primera hora, grabaros. Intentando poner siempre el foco en los beneficios del servicio o los beneficios del producto para el cliente. Lo que el producto o servicio hace, no lo que es.
Esto, que parece una tontería, ¿para qué sirve el servicio? No lo que es, tiene que ver con lo que os contaba hace un rato, que mucha gente te presenta la empresa y al final no te has enterado de qué es lo que hacen. Es como estos anuncios de publicidad, que en un momento terminamos de verlos y no tenemos claro lo que anuncian. Luego hablaremos de esto relacionado con los colores también, ¿eh? Como hay veces que los colores que estamos utilizando o la tipografía nos hacen pensar que se trata de un negocio diferente, ¿no? Nos pasa a veces, el nombre de esta empresa me recuerda a una fábrica de chicles y resulta que a lo mejor es una papelería. A veces pasa también. Estar preparados para profundizar o para resumir en función de lo que el cliente vaya manifestando. Y poner el precio al final. A ver, poner el precio al final, esto depende mucho del producto, depende mucho del servicio. Si es una presentación genérica de toma de contacto inicial, no poner el precio. Es decir, cuando hablamos de servicios, puede ser que en este momento el cliente no tenga el precio en la cabeza y no nos haga ninguna pregunta, pero a veces sí la hacen, a veces sí nos dicen, pero ¿y esto más o menos cuánto me va a costar? Si hablamos de servicios, la respuesta ideal sería, bueno, pues esto es algo personalizado, esto es algo a medida, podemos hacerte un presupuesto, podemos hacerte un prototipo para ti, podemos hacer un diseño y valorarlo, bueno, pues ya intentas tener una segunda reunión. Si se trata de productos o de cualquier otro sector, sí, lógicamente, porque ya en función de las circunstancias, pues uno puede tener un catálogo, puede tener ya unas tarifas en función de volumen, hay otro tipo de acuerdos, ¿no? Por eso diferencio entre servicio y producto. Puede ser que ya se trate de una segunda o una tercera reunión que ha ido avanzando, aun siendo servicios, y que ya efectivamente sí que podamos hablar de un precio. Aún así, el precio sería lo último, ¿no? Cuando no tenemos oportunidad de contarlo y lo que tenemos que hacer es mandar un presupuesto, lo que hacen muchos es ir directamente al precio, es decir, saltarse todo el contenido de la presentación. Por eso os digo que es mejor que sean cortas y que vayan al grano para que haya 2 o 3 elementos que sean los que al cliente le interesan. Si ponemos mucho texto, es que ni se lo va a leer, va a ir al precio. Esto es caro o esto es barato, ¿no? Eso nos puede pasar cuando no tenemos la oportunidad de contarlo y lo que nos piden es que lo mandemos por correo electrónico, por ejemplo. Y vamos a repasar ahora algunos aspectos que tienen que ver más con la parte visual, insisto, y además es que ahora hay herramientas tecnológicas que hacen virguerías para esto, ¿no? El título. Intenta, en la medida de lo posible, utilizar un título que llame la atención, ¿no? No tener miedo a utilizar imágenes, bueno, no tener miedo a ser un poco creativos. Si ya de entrada con el título no enganchamos, pues podemos ir perdiendo atención desde el principio. Mezclar los colores del fondo es otra idea, ¿no? Utilizar diapositivas, utilizar páginas, por ejemplo, de título de fondo oscuro, letras blancas, para el título o al revés, para lo contrario. Bueno, ir un poco guiando al interlocutor para saber en qué punto se encuentra. Utilizar fuentes grandes y legibles, evitar utilizar mucho texto. Los excesos de texto pueden distraer, ¿no? y que la persona se pare a leer y deje de escucharnos. Es que imaginaros una presentación de la empresa en la que hay material gráfico y estamos nosotros. En esas circunstancias es en las que yo recomiendo que haya poco material gráfico, es decir, que nos dejen hablar, que nos dejen escuchar. Y luego ya si tenemos que mostrar algo lo enseñamos y lo contamos, ¿no? Si llevamos una Biblia, puede ser que la persona se pierda en los detalles y se distraiga. Utilizar gruesos diferentes de fuente, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para que no deje de estar el contenido que queremos que esté, pero al mismo tiempo resaltar aquellos aspectos en los que queramos que el cliente se fije, ¿no? En los que queramos captar su atención. Gruesos diferentes también, tamaños diferentes y gruesos diferentes para captar atención de determinados contenidos. He visto por ahí una pregunta, como me queda poquito, si queréis terminamos y luego os contesto, ¿vale? Creo que me estáis preguntando algo de mayúsculas, pero vamos a terminar, que nos queda poquito, os enseño todo y luego comentamos. Resaltar los puntos de datos clave, pues con iconos o con colores que se quieran resaltar. Contar la historia de origen, que esto lo hablábamos al principio, que ayuda a enganchar muchísimo a la audiencia.
conexión emocional de la que yo os hablaba al principio, ¿no? A mí, bueno, yo recuerdo mucho esos negocios, o sea, los que al final me han contado de manera anecdótica, por ejemplo, cómo empezaron, ¿no? Incluso una anécdota divertida. Y esta parte incluso no hace falta ni escribirla, ¿eh? La podéis contar en cualquier momento. Tratar de mantener la diapositiva, esto es una recomendación y muy útil, ¿eh? Muy, muy útil, en grupos de 3. ¿Esto qué significa? Fijaros en la imagen que está aquí. Está el texto grande, hay una imagen, ¿vale? De un señor ahí disfrazado y luego una letra más chiquitita abajo. Ahí tendríamos los 3 elementos, ¿vale? Ya 3. Si os fijáis simplemente en la hoja que yo os estoy mostrando ahora, bueno, pues tendríamos el título, el texto y la imagen. Hay 3. A ver, no es una regla súper estricta, pero también hemos visto en presentaciones empresariales, en presentaciones comerciales, cuando están utilizando elementos visuales, que la gente rellena mucho los huecos, mete mucha información, añade mucho texto. Y es que es imposible encontrar la información, es imposible leerla, ¿no? O sea, si podéis en cada hoja que haya esta estructura de 3, y esta estructura de 3 puede ser la idea principal, un pequeño resumen y una imagen, o de 2, pero que no haya más de 4 partes, ¿no? Si pudiéramos segmentar las transparencias. ¿Y de estos qué significa? 3 imágenes, 3 iconos, 3 columnas, 3 filas. O sea, no la recarguéis mucho más. Yo he ido a veces a cursos de formación donde la presentación que estaban utilizando prácticamente lo que tenía en cada página era el título de lo que la persona iba a contar. Un título que llamaba la atención. El resto lo contaba. No estaba escrito, no estaba en el texto. Etiquetar los gráficos, es decir, no solamente si es que tenemos que enseñar un gráfico, mostrarlo, sino resaltar aquellos datos pues que creamos que son más relevantes o donde queramos poner el foco, ¿no? Utilizar una combinación de fuentes y fondos que sea fácil de leer. Esto es otro error muy, muy, muy habitual. En los cursos presenciales que hemos hecho, también nos hemos encontrado con letra amarilla sobre fondo verde, ¿no? Con letras complicadas e incluso molestas de leer. Sí, ahora respondo, que estoy viendo por ahí otra pregunta. Ya terminamos y os contesto las preguntas. Tener mucho cuidado con las combinaciones de letras que pueden ser molestas a la lectura, ¿vale? Que pueden ser complicadas. Y usar códigos de color, ¿no? Por ejemplo, pues en este de aquí vemos bueno, pues un 25% que está en color verde, un 55% naranja y un 20% en color rojo. Bueno, pues codificar también con colores de maneras muy, muy visuales también tiene cierta utilidad. Ir añadiendo poquito a poco tu idea principal, es decir, construyendo, bueno, pues como si fuera este típico storytelling, ir añadiendo cositas para que la gente no pierda el foco de la idea y vaya viendo cómo construyes, también es una buena técnica. Y utilizar un diseño consistente. Esto ya os lo adelantaba antes. Hay colores, hay tipografías que psicológicamente las tenemos asociadas con ciertos tipos de empresas y hay colores que nos chirrían, es decir, que no nos pegan. Hay veces que se cometen este tipo de errores, ¿no? Pues es que están, lo que os decía, pues con este nombre, pues yo creía que vendíais golosinas, ¿no? Esto, ojo, que tampoco es una regla escrita, ¿no? Pero, a ver, hay ciertas cosas, por ejemplo, el color blanco, que nos pueden recordar más a la industria de la salud, a un entorno farmacéutico. Bueno, pues nos pueden denotar ese tipo de cosas, ¿no? Si vemos verdes, bueno, pues cosas a lo mejor hoy día que tengan que ver más con la sostenibilidad, con el medio ambiente. El azul, bueno, pues también nos pueden recordar un poco a la tecnología azul y todas las gamas de grises. Esto no quiere decir que una empresa tecnológica no pueda usar el color granate o el color rojo, ¿no? Claro que sí, pero si pensáis hay ciertos colores que no tenemos asociados con ciertos tipos de industrias. Ser creativo también en las fuentes, hay muchísimas tipologías, ¿no? Intentad escoger una que se lea fácil bueno, pues, y que más o menos que sea sencilla de leer, pero que también sea un poco diferente, ¿no? Coloca tu logotipo en cada diapositiva. Chiquitito o un poco más grande, pero esos colores corporativos sean los que hayamos elegido y ese logo corporativo pues tiene que estar que el cliente no deje de verlo, ¿no?
Utiliza letras semitransparentes como fondo. Este es otro ejemplo también, ¿no? Para ir resaltando ideas principales. Y vamos a dejarlo aquí. Sé que habéis lanzado algunas preguntas, pero prefería terminar y luego contestar a la vez. Y entonces yo no sé si a lo mejor, Teresa, ¿tú estás viendo por ahí que haya las preguntas que han escrito? Porque yo ya no puedo Sí, verlas. sí, hay dos preguntas que efectivamente han surgido a lo largo de tu speech. Y bueno, yo es que estoy preocupada por si no me oís bien, pero nada, te las voy a leer. Una era efectivamente relacionada con las mayúsculas, que dice, ¿crees que puede ser un problema usar mayúsculas para el texto? Vale, a ver, esto es usar mayúsculas para el texto sin contaros nada más no tiene mucho sentido. Em, Depende. Si os decía, antes fijaros, os decía, presentación en 3 trozos. Esta que estáis viendo ahora de dudas y preguntas, pues tendría las 3 partes. Tiene los datos de contacto, tiene una imagen para que veáis a qué áreas de trabajo me dedico y mi nombre, pues si queréis contactar conmigo, y otro título que dice dudas y preguntas. Estamos en este momento, ¿no? Bueno, pues en este caso, las mayúsculas yo las he usado en dudas y preguntas porque me parece más importante que sepáis que este es el espacio para dudas y preguntas, que mi nombre aparezca en mayúsculas, ¿no? Entonces, el criterio de las mayúsculas va en aquello que quieres resaltar. No tiene por qué ser inadecuado, depende un poco del contexto. Otra cosa es que, yo qué sé, que te estés leyendo algo que solo esté escrito en mayúsculas y que con los colores y demás te chirría un poco. Cuando tengáis dudas de si una presentación puede estar siendo agresiva o puede no estar gustando, otra cosa recomendable es que la paséis a otras personas, porque como os decía, suele haber un cierto criterio compartido en lo que gusta y en lo que no. Es como cuando uno está pensando en el nombre de su empresa y dice, pues voy a hacer una encuesta, voy a preguntar a mis amigos a ver cuál gusta más. Al final gana uno, ¿no? Entonces, si no tenéis muy claro si esto puede encajar, hacer un sondeo entre personas cercanas y conocidas, ¿no? Las mayúsculas pueden parecer agresivas, pero también depende del contexto. Hay veces que hay que utilizarlas. Muchas gracias. Te leo lo siguiente. Aunque, Mm, como dije al principio, si alguien quiere abrir su micrófono, respetando los turnos de palabra y tal, pues lo vamos a organizar también. A ver, Sergio García dijo, quizás ya lo has dicho, pero ¿aconsejas tener dos presentaciones, una para envío por email y otra para presentar presencialmente? sí, sí, sin duda. Aunque depende de la empresa, como os decía, no siempre encaja esta diferenciación. Pero sí, cuando alguien nos dice, no, tú mándame una presentación y luego ya hablaremos. A ver, a veces, no siempre, esto es una respuesta que dice, no te voy a atender, seamos honestos. Sobre todo cuando se ha hecho un contacto a puerta fría, pero no siempre, ¿eh? Mi recomendación es, cuando la presentación es para utilizarla en una reunión, lo más corta posible y la otra en una carpetita guardada, por si acaso el cliente quiere más información y tenemos que ampliar algo. Pero breve, ¿breve para qué? La que vamos a sacar sobre la mesa, para lo que os decía, para escucharle, para captar atención de dónde está ese botón que le activa y ya veremos luego dónde nos queremos enrollar, ¿eh? Porque yo de verdad os lo digo por experiencia. O sea, normalmente saco un papelito y cada reunión es totalmente diferente. Porque hay personas pues, que les interesa una cosa, que les interesa otra. Y por correo sí, porque por correo ya puede tener, sí que puedes mandar alguna infografía con más servicios, con un poquito más de información de la empresa. Sí, yo tendría una presentación más corta para las reuniones presenciales y otra un poquito más larga ya para enviar por correo electrónico con más información. Gracias, te leo otra. Dice, nosotros hacemos joyas históricas y hoy me van a hacer una entrevista para un podcast sobre arqueología. ¿Qué me recomiendas? Al ser un podcast, no sé bien si debo ser muy escueta o no. Ya tengo las preguntas y las respuestas. Pondré en práctica lo escuchado ahora, pero si tienes algún consejo más por el hecho de ser un podcast, te lo agradecería. Sí, yo de hecho, si esta persona si quiere luego que me escriba, porque yo acabo de grabar uno hace muy poquito y lo puedo compartir, porque además es público, ¿eh? Lo puedo compartir con ella para que lo escuche. A ver, yo os digo, pero claro, luego a cada uno le funciona una cosa. Si tienes muy claro lo que quieres contar, si tienes muy claro el servicio, tienes muy claro tu mensaje, mi recomendación, si el podcast es tipo entrevista, casi, casi, casi no prepararlo, porque si lo preparas, se va a notar, te vas a encorsetar en un guión. Si tú realmente crees en el mensaje, crees en lo que vas a contar y
va a ser formato entrevista, cuenta lo que quieres contar, ¿no? Ser breve y tener un poco en cuenta también quién lo va a escuchar y en qué contexto. Si uno se prepara las respuestas, se suele notar un poquito, ¿vale? Pero bueno, aún así, si la persona que ha lanzado la pregunta, si me lo recuerdas luego por correo electrónico, te mando un enlace con un tema que hemos lanzado ahora de retos tecnológicos y puedes escuchar un podcast que he grabado hace apenas una semana, justo formato entrevista y de 5 minutos, para que veas lo poquito que me he enrollado en hablar de mi empresa y cómo he puesto el foco en el contenido. Gracias. Sí, ya te leo otra. Cuando haces una oferta comercial de un producto, ¿es mejor centrarse en la foto y poco texto o incluir todas las especificaciones posibles del producto? Por ejemplo, yo vendo muebles y es una duda que me surge mucho, porque no sé si poner la foto en grande y poco texto o la foto más o menos mediana y añadir características del producto. Vale, en este caso depende de quién sea su cliente. Si es no es lo mismo un comercio minorista que le está vendiendo el mueble al usuario final que un intermediario, ¿no? O un distribuidor u otro tipo de cliente. En el caso de muebles, el componente diseño y el componente visual tienen mucha importancia. Es decir, al final, si uno tiene, es que no sé si es una fábrica o es una tienda. No podemos saber. Será una fábrica casi seguro, pero Fábrica. es una fábrica. Fábrica, lo estoy viendo, con lo cual ella sí que puede dirigirse a intermediarios y sí que puede colocar su producto y luego en otros puntos de venta y en otras tiendas. Ese va a ser su cliente y luego estará el consumidor final. Estos distribuidores o intermediarios a los que Loli se dirija ya tienen la capacidad de entender al usuario final de los muebles. También para ellos es importante la parte visual, porque ya saben que hay cosas que se colocan y no se colocan, ¿no? Ellos, de hecho, suelen utilizar este lenguaje. Te dicen, esto yo no es que no lo puedo colocar, esto yo es que no lo vendo, o esto... porque ya tienen ese tacto con los clientes finales. Yo en el caso del sector muebles, la composición, los ejemplos de cómo queda y demás, sí son importantes. Para el usuario final, muchísimo. El usuario final a veces se deja llevar por los ojos en el caso de los muebles. El intermediario sí que tiene que tener información sobre especificaciones técnicas, pero la parte visual también. Hay otro truco, que es simplemente tener un catálogo con la parte visual y a lo mejor los códigos de productos y luego tener unos anexos donde tú ya puedes correlacionar con el código de producto e irte a ver las especificaciones técnicas para que no esté todo en el mismo sitio. Muchas gracias. Te leo la siguiente. Oh, creo que alguien iba a abrir un micrófono por ahí. ¿No? Pues sí. No. A ver, preguntan, ¿qué herramientas para hacer buenas presentaciones recomiendas aparte de PowerPoint? Vale, esta la he leído antes cuando ha saltado en emergente, entonces, como hay muchas, voy a decirte lo mismo que a la otra compi. Si quieres, escríbeme para que tenga tu correo electrónico y te las mando por mail, ¿vale? Porque es por no enrollarnos ahora con eso, te las mando. Ahora mismo hay muchas de Microsoft, incluso súper chulas, ¿vale? Pero os puedo mandar un anexo con esa info si me escribís y me lo recordáis, ¿vale? Genial, yo también quiero ese anexo. Sí, vale, pues te lo paso. Venga, te leo una más. Aunque oigo un micrófono por ahí, no sé si es alguien que quiere hablar o es un error, pero bueno, sigo. A ver, cuando estamos en una feria, la primera presentación le ponemos mucho entusiasmo. Luego me da la sensación de que hablamos repetitivos y aburridos. ¿Qué me recomiendas? Ha habido una palabra que se ha cortado un poco. He oído, cuando estamos en una feria empezamos con mucho entusiasmo y luego ha habido un trocito que no te he escuchado bien. Te lo repito y perdonar que no sé qué pasa con mi micrófono hoy. Cuando estamos en una feria, la primera presentación le ponemos mucho entusiasmo. Luego me da la sensación que hablamos repetitivos y aburridos. ¿Qué recomiendas? Claro, tendría que escucharlo, ¿no? Porque realmente al final, pues a lo mejor es un poco más como os veis y demás. Yo lo que os recomiendo es lo que os decía al principio, o sea, intentad adaptaros mucho a la persona que os está escuchando. Si es una exposición en grupo, quien lo hace bien, si vuelve a contar lo mismo otra vez, no lo hace igual. Ha cambiado algo. Y sabéis, yo lo que te recomendaría es, si tú estás en una feria, haces una presentación, imagínate, te están escuchando 4 y al día siguiente la vuelves a hacer y te escuchan otros 4.
de las caras que hayas visto en la primera, de ese feedback que yo os decía, de ese aprendizaje de cuál es el botón que activa el interlocutor, hay que aprender y a lo mejor en la siguiente cambias cosas. Aunque el grueso del mensaje sea lo mismo, cambias cosas porque te has dado cuenta de cosas que han sido más atractivas. Puede ser que durante la feria también te hayan hecho preguntas o hayas tenido reuniones y hayas visto que haya cositas que llaman más la atención. Pues a lo mejor en la siguiente presentación que hagas, incorpora eso, ¿no? Yo lo que os recomendaba es que la presentación esté viva, que sea flexible y que se incorporen cosas que a lo mejor no están escritas, pero que simplemente por lo que nos ha ido pasando esos días de feria, pues luego podemos trasladar o incluso contarlo. Es decir, hay veces que tú haces una presentación y surgen dudas. En la siguiente puedes contarlo, aunque no te hagan esas preguntas, puedes decir, fijaros, en la presentación de ayer me hacían esta pregunta como ejemplo, yo decía poner ejemplos. Bueno, pues eso ya es algo un poco más dinámico, ¿no? Compartir dudas que te han trasladado a otros. Vale, Sí, perdón. nada, hay otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, Mm. ¿te la leo? Sí, porfa. Dice, vendemos dulces. Tengo muy claro cómo contar mi producto. ¿Me recomiendas llevar fotos, enviar al cliente a la página web o simplemente desarrollar mi producto verbalmente? En el caso del sector del dulce, y por cómo he visto que funciona el sector, depende también de la empresa, ¿eh? Hay gente que vende a grandes, yo qué sé, hay gente del sector del dulce que tiene clientes que trabajan con Mercadona y luego tiene alguna tienda minorista y luego tiene, bueno, pues también depende un poco de quién sea. Dentro del sector del dulce, si estamos en fabricación, cuando tú estás hablando con una gran superficie, ahí la parte que van a querer es el precio, o sea, va a ser un poco el foco de la presentación. Si tú estás hablando con un comercio más local o con un distribuidor más chiquitito, exacto, dice Carrefour y minoristas. Es que ahí ya vas a tener dos tipos de presentaciones, es decir, estás compitiendo ahí en entornos muy, muy diferentes, ¿no? En el sector del dulce, lo que yo más veo en tendencia últimamente son dípticos o trípticos prácticamente solo con el producto, donde el producto cobra un protagonismo brutal, es decir, la imagen y donde se puede ver un poco lo diferencial del producto. Es decir, puede ser que estemos hablando de una línea ecológica o biológica que ha salido nueva, pues que la mostremos. Puede que tengamos otra línea que es gourmet, porque no sé, porque son turrones hechos con productos. Se suele resaltar mucho el producto, ¿no? Y luego ya, bueno, pues se negocian precios. ¿Qué pasa? No suele haber un catálogo de precios porque tampoco están cerrados, depende de quién sea nuestro cliente, ¿no? Yo ahí lo que estoy viendo generalmente y creo que funciona bien es sobre todo información visual. En la web a veces puede ser, depende de lo bien actualizada que la tengáis o mal. Hay empresas que me contáis que no está del todo al día y que puede ser confusa, porque a veces tiene incluso una tienda online con unos precios que no son los que tú negocias con Carrefour en este caso, ¿no? Yo en el sector del dulce lo que más veo es elemento visual y el producto como protagonista. Muchas gracias, Silvia, te leo otra. Dice, para ferias, ¿recomiendas tener impresas presentaciones de la compañía? Eh, Depende del producto del servicio, pero sí, sí, insisto, breve, cuando yo os decía al principio, ¿están vuestros datos de contacto o los datos de contacto de la persona que queremos que nos llame? Sí, sí, sí tendría que haberlas, es decir, sí que la gente luego podría, o sea, tiene que poder llevarse algo que recordar, puede ser que haya hablado contigo. A ver, luego las ferias, la manera de participar es muy diferente, ¿no? Podemos estar participando en diferentes modalidades, pero suponiendo que hemos tenido unas jornadas completas en las que incluso hemos hecho presentaciones, hemos podido tener reuniones, hemos tenido agendas, hemos tenido un montón de cosas, sí, tendría que haber también una presentación. Claro, a lo mejor no tenemos la oportunidad de contarla tal cual durante la feria, pero ¿por qué no? Puede ser que alguien coja algo y se lo lleve, sí, sí, sin duda. Vale, a ver, te han traído otra preguntilla. Vendemos, ¿me oís, no? Vendemos ladrillos para fachadas. Normalmente enviamos nuestras presentaciones a arquitectos, promotoras, etcétera, que en un principio ya nos conocen. Se rían, bueno, mucho por la estética del edificio y siempre tenemos la duda de meter la presentación de la empresa al comienzo
o comenzar directamente con el producto e imágenes de los productos que les interesan. Y finalizar con un breve recuerdo de lo que nos caracteriza y lo que somos. Claro, esta es otra cosa muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que hemos contado. Por lo que cuentan, ellos ya conocen algo a su cliente, en tanto que saben que lo que les llama la atención suelen ser las fotos de acabados, quizá para ver cómo queda ese ladrillo en el edificio y demás. En ese caso, quiere decir que ellos de alguna manera ya han identificado esa tecla verde. La tecla verde o la tecla activa es quiero ver cómo queda el ladrillo en el edificio. Claro, pues eso tiene que estar al principio y el quién soy al final. De hecho, quién soy, mi historia y mi origen y no sé qué, si ya sabemos cuál es la tecla verde y no es esa, es perfecto que esté al final. Que haya al principio una portada con los logos de la empresa, vale, pero si lo que más le importa es cómo queda el ladrillo en la fachada, me parece en este caso que lo estáis haciendo muy bien y que si queréis añadir alguna cosita más sobre la empresa, perfecto, y me parece muy adecuado también que esté al final. Bien. Gracias, Silvia. A ver, siguiente pregunta. Vendemos jamones y embutidos a gran distribución y a hostelería. En el caso de enviar presentaciones a puerta fría, ¿es mejor mandar una sola presentación más visual y otra con el detalle en las categorías de productos? Bueno, esto no lo he dicho más o menos. En las últimas palabras no te he escuchado. O sea, he escuchado a que se dedican, que venden jamones y ciertos productos y que a veces se mandan presentaciones a puerta fría. Entonces creo que preguntaban si era mejor una presentación visual y la última parte no la he oído. O una presentación, y otra con el detalle de las categorías de productos. A ver, yo en el caso de ese sector que está comentando y la puerta fría, es que me gustaría saber si nos puede contar hasta donde pueda. Si en su caso, en esa empresa y en el sector, la puerta fría les funciona, ¿tienen respuesta así? A ver si nos puede decir. Pues, Rodrigo, ¿puedes contestar por el chat o abrir tu micrófono? Dice, sí tiene respuesta. Vale, 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 vale. A ver, ahí tengo más dudas, tengo más dudas. La parte, la parte visual es que es un sector diferente a los dulces. Es un sector diferente a los dulces en que yo os decía, ahí seguro que el producto adquiere mucho protagonismo. En el caso del jamón también, lo que pasa es que ahí sí que es necesario que haya más información. O sea, ahí el hostelero sí que va a querer saber más cosas, incluso el precio, si me apuras, ¿no? Entonces, creo que en su caso y en su sector, yo sí que adjuntaría ambas cosas, porque solo con la foto no van a tener información suficiente, ¿eh? O sea, preguntaba lo de la puerta fría porque tenía dudas, ¿no? Yo entiendo que es un sector donde también hay mucho que hablar, mucho que negociar, mucho que enseñar, pero creo que ambas informaciones en este caso. Pues muchas gracias. A ver, de momento no hay ninguna pregunta más. No sé si queda algo en el tintero o si podemos dar por finalizada la sesión. Pues si no hay más preguntas, nada, de esas 2 o 3 personas que me han pedido cosas más concretas, pues si queréis escribirme para que yo sepa quiénes sois, os mando lo que os he comentado. Eso es. Y nada, yo pasaré la presentación a todos ahora en un ratito y como siempre os dejo el enlace del canal de YouTube donde estará esta en los próximos días y donde están todas las anteriores por si queréis volver a verlas o por si alguno os habéis perdido. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvia como siempre y nada, yo os espero en el próximo. Gracias, gracias, Teresa. Hasta luego, adiós a todos. Hasta luego. Adiós. ¿Aquí la cuchillería?